te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Alejandro Gatti tiene 48 años, nació en la ciudad de Tandil, bellísima ciudad de Tandil, licenciado en Psicología Transpersonal, neurocientífico, investigador y docente, escritor y conferencista internacional, fundador y director de la Academia Servio Consciente, Centro de Estudios y Formación Profesional en 5 leyes biológicas y neurociencias. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando hoy con una temática particular que tiene que ver con qué efectos nos ha dejado la pandemia, creo yo, ya mirándolo un poquito desde lejos, cumpliéndose por estos días los 5 años. Lo recibimos. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Aquí Raulo, Adrián y Brenda. Te saludamos en el aire de Estación K2 en Necochea. ¿Todo bien? Hola, buenos días, Raulo, Adrián y Brenda. Un placer estar con ustedes aquí en este ratito para tener esta charla. Muy contento de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿nacido en Tandil? ¿Vivís en Tandil o estás residiendo en otro lugar del país? Vivo en el campo, o sea, estoy afuera de la civilización, en contacto con la naturaleza. Estoy a unos 40 kilómetros de Tandil, particularmente en el partido de Necochea, en el último rincón del límite de Necochea con Tandil, así que estamos, podríamos decir que estamos en la misma, en la misma ciudad. Exacto, claro. ¿Desde hace mucho tiempo vivís ahí? Nací en este lugar. Se llama La Numancia, es un paraje que está justo al límite, muy cerquita de mi casa. Está a un brazo del arroyo Quequén, sí, que se llama Quequén Chico, que justo pasa, da una, como deja una circunferencia dentro de ese radio. Está el lugar donde nací, y bueno, estoy viviendo acá desde hace ya un par de años, justamente después de este cambio significativo en la humanidad, en esta así llamada pandemia. ¿Sabes qué? Intuí que venía el cambio por ahí, por eso te lo consulté, no es casual. Contame un poco de tu historia de vida, Alejandro, para conocernos un poco antes de arrancar hablando de la pandemia, que es el tema que nos trae a esta invitación. Contame un poco, ¿estudiaste psicología en Tandil? ¿Tuviste que viajar a otra ciudad? ¿Cómo fue? No, estudié afuera, y primero hice una carrera antes. Cuando salí de la secundaria estudié Ciencias Económicas, sí. Estuve durante varios años en ese ámbito como contador público, ejerciendo y con mi estudio contable durante varios años. Y bueno, las circunstancias de la vida me pusieron de frente a mi vocación otra vez. Yo tenía siempre esta vocación de la salud. Primero iba a estudiar medicina, estaba muy decidido a irme a Buenos Aires a estudiar medicina. Después, por circunstancias que la vida te va poniendo adelante, me quedé en Tandil, estudié Ciencias Económicas, y bueno, en un momento de mi vida me vino un cachetazo como para sacudirme y recordarme un poco qué era mi misión y mi propósito, y ahí fue que inicié con los estudios de psicología. ¿Fue algo puntual en tu vida, digo? Fue algo puntual, sí, fue una situación traumática, sí. En términos de relación de pareja y de una situación ahí un poco extrema, y bueno, en ese momento como que me despabilé, o me volví a recordar de cuál era mi anhelo, ¿no? Lo que me conectaba con lo que me hacía sentir un poco más libre de ser yo mismo, y ahí fue que inicié este viaje de autoconocimiento a través de la psicología, después a través de las neurociencias, a través de las ciencias biológicas, que también he profundizado y estudiado mucho también, psicobiología. Bueno, me enfoqué desde ahí, desde el año 2009. Del año 2009 para acá fue un cambio de vida. Estoy sacando las cuentas de tu edad, lo que lleva una carrera en Ciencias Económicas. Sí. Me dijiste que estuviste hasta ejerciendo un par de años con tu propio estudio. Sí. Digamos que no fue un cambio a una edad fácil. Me imagino que habrá sido bastante 33, complejo. A los 33. Ya tenías ordenada tu vida, ¿no? Sí, ya tenía 2 hijas, ya estaba, en una etapa donde, bueno, te vas consolidando con tu profesión. Obvio, la profesión de contador es bastante compleja, desgastante, ingrata también en muchos aspectos, así que yo estaba un poco cansado, tenía mucho trabajo, pero estaba, un poco agobiado. Sí. Así que esto me vino bien y me sacó afuera. Sí, justo fue a los 33, o sea, cuando yo cumplí 33 años, después de ese momento así un poco simbólico, icónico, fue que
se produjo este cambio, y ahí comencé este nuevo viaje. Y lo pienso en términos de solamente lo básico, volver a estudiar, con lo difícil que es volver a sentarse a estudiar, que es tan complejo después de haber estudiado tantos años Sí. y de haber dejado de los libros de lado, lo complejo de volver a estudiar, ¿no? Sí, sí. Igual siempre me gustó estudiar, debo reconocer que me gustó, digamos, después de estudiar la carrera de contador, seguí estudiando, hice algunas maestrías también en ese sentido, en administración. O sea, siempre me gustó estudiar, y después cuando me puse a estudiar lo que me apasionaba, ¿viste? Cuando te pones en foco con lo que te apasiona, se vuelve mucho más simple porque hay algo que ya te pone, digamos, en una predisposición diferente. Así que no me fue muy difícil, todavía sigo estudiando porque es como que se ve que tiene que ver un poco con mi camino. Me gusta mucho investigar, he investigado también muchos años en temas de salud, en temas de biología, digamos que es un poco también el área que me desarrollo bastante. Bueno, bien. Ahí vamos. Podríamos decir el eterno estudiante. Bien, tiro un dato. Me gusta, soy hombre de números, me gusta la estadística. Según me ponen la producción aquí en la ficha, una estadística de parte de UNICEF, que terminada la pandemia hablan de que un 72% de los adolescentes en Argentina necesitó apoyo psicológico y emocional. El tema va a ser consecuencias de la pandemia, qué efectos dejó la pandemia. Estamos a 5 años de aquel fatídico 20 de marzo, el 19, el día anterior, el presidente de la Nación nos comunicaba que todos nos teníamos que quedar encerrados. En primera instancia yo creo que el golpe no fue tan duro, fue una especie de empujón o casi cachetazo, porque era solamente por una semana. Después la historia habla de otra cosa. ¿Te parece que lo hagamos y que dividamos las consecuencias o efectos que dejó la pandemia en generaciones, digo, en edades? ¿Podemos dividirlo en niños, adolescentes, adultos y mayores? Mira, sí, podríamos. Yo creo que el impacto más, fue algo, digamos, fue algo genérico, que en sí un poco atraviesa a todas las generaciones en cierto punto en un mismo sentido, ¿no? Que es un sentido esencialmente de un sentimiento y un estado de alerta y de alarma, que en primer lugar te pone en una modalidad de supervivencia, sobre todo porque fue algo global, además de que se mantuvo en el tiempo, y porque estábamos, en alerta permanente por la posibilidad supuesta de que algo invisible, diminuto y visto solamente a través de un microscopio electrónico, rara vez podía entrar en nuestro organismo y acabarnos en un momento, ¿no? Esto sin contar la psicosis que después se generó, o sea, este estado un poco paranoico también, o con una sensación de peligro, de acecho, que se generaba, digamos, a raíz de lo que se estaba viviendo a nivel global. Pero yo creo que fue una activación muy fuerte de nuestro sistema básico de alerta y de supervivencia, que en primer lugar te pone en un estado de tensión extrema, o sea, eleva mucho tu sistema de peligro, de estar en alerta de peligro permanente, tanto para los adultos como para los adolescentes y los niños. En realidad, si bien el niño puede que no comprenda o no discierna, si ya ve a sus padres en una situación de alerta, obviamente que entra en conexión con ese estado de alerta y se pone, digamos, en línea. Por lo tanto, fue algo genérico desde ese punto de vista, y por otro lado también, digamos, para los que estuvieron más en conexión con esta información como algo, digamos, visceral, real, como algo que podía ser realmente posible, que en realidad no fue en mi caso, pero para la mayoría de la gente que compró esta idea y que entró en esta simbiosis o en este colectivo, digamos, del drama y del miedo, fue muy difícil también poder discernir, poder tomar decisiones, porque cuando estás en alerta y en peligro, tu sistema, digamos, evolucionado de percepción sensorial y de discernimiento, de planificación, de tomar decisiones, se anula, se inhibe mucho, y esto nos pone en un estado de prácticamente de paralización, ¿no? Como consecuencia de todo esto. Podemos decir que fue un antes y un después. Todavía a veces lo digo en chiste cuando hablamos de este tema, pero es un poco así. Antes teníamos esta referencia, antes de Cristo, después de Cristo. Sí. Ahora tenemos la referencia antes de la pandemia, después de la pandemia, como una cosa trascendental, ¿no? Ha tenido efectos, podríamos decir, multinivel. ¿Sabés que hubo una frase que quedó en el inconsciente colectivo, Alejandro, que fue: de esta vamos a salir mejores? Yo no sé si era un grito como positivo o de victoria o de una esperanza sonsa.
Coincidirás conmigo que, digamos que la pandemia no vino a cambiarnos, sino a mostrarnos tal cual somos. Creo yo que todo lo... A ver, la persona resolutiva antes de la pandemia fue aquella que fue más resolutiva que el resto durante la pandemia. Yo creo que no nos cambió la personalidad de un momento a otro. Solamente pudimos exponerlo de un momento a otro y, como vos decís, pasó a nivel mundial y todo junto en un mismo tiempo. Entonces, por ahí uno como que le Sí, llamaba sí. la atención eso. Pero digo, aquella persona que quizá tenía miedo, tuvo mucho más miedo. Aquella persona que era rencorosa fue Tal mucho más cual. rencorosa. Digamos que se expuso todo en máximos niveles, pero lo negativo y positivo también, ¿no? Sí, sí, los efectos obviamente fueron en los dos sentidos. Claro que este factor del miedo, que para nosotros es nuestro principal depredador, podríamos decir, porque es incluso cuando uno se pone a investigar a fondo, el miedo altera tanto nuestro sistema nervioso que complica todo lo que viene después como consecuencia de esta alteración y los procesos biológicos o lo que llamamos enfermedades, obviamente que se ve muy afectado por esta emoción básica y de supervivencia, y esto fue muy fuerte. Incluso muchas personas que sí podían ser resolutivas en ciertos aspectos o podían gozar de buena salud y demás, entraron un poco en esta hipnosis colectiva, perdiendo un poco también estos recursos, pero muchos otros obviamente los aprovecharon, y sin duda esto nos dejó obviamente muchas enseñanzas, sobre todo desde el punto de vista bueno, de cómo podemos perder el control, cómo podemos caer, digamos, en un estado de, como te decía anteriormente, de hipnosis o de perder un poco el tono de la realidad, eh, cuando colectivamente se genera, digamos, una información que toma un poco todo esto que se conoce como el inconsciente colectivo, digamos, este campo de información que nos conecta a todos. Y bueno, cuánto esto también obviamente nos deja como enseñanza esta eh, capacidad resiliente que tenemos los seres humanos, y nuestro diseño para la supervivencia perfectamente asegurado por nuestro digamos, nuestra programación evolutiva, que ya la traemos de fábrica, digamos. Claro. eh, y también cuánto, bueno, somos vulnerables a situaciones donde, bueno, entramos en la pérdida del control, o nos convertimos un poco en manipulables o manejables cuando perdemos esta capacidad de discernir y de controlar, y hacemos cosas muchas veces que después decimos, pero yo hice esto, o sea, estaba en esta burbuja, o sea, ¿en qué momento caí en una Claro, claro, sí, hipnosis sí. tan grande, ¿no? Hablaba un poco en la presentación de la nota del paso del tiempo, Alejandro. Entiendo que el paso del Sí, tiempo va a hacer que podamos analizar, a ver, lo charlábamos también en el comienzo del programa, no ocurre una sí, pandemia cada 5 años, sino que creo que la última por tenía suerte, una data de 100 años atrás, que no sí. había información, que podemos leer lo que se sabía a través de los libros. Ya hay un estudio, digo, después de 5 años, yo creo que hoy hay gente que está escuchando este programa de radio que dice, ya 5 años, no se puede creer que hayan pasado 5 años, Claro. como que fue un chasquido de dedos. ¿Ya hay estudios de qué consecuencias trajo esta pandemia para esta generación de la humanidad? Sí, obviamente que hay muchos estudios, o sea, hay muchos estudios en varios niveles, porque depende un poco desde dónde lo querramos enfocar. Si pensamos desde el punto de vista del comportamiento humano, desde el punto de vista psicológico, como vos dijiste muy bien, nos dejó en evidencia un poco dónde somos fuertes, dónde somos débiles, cuáles son nuestros miedos, o sea, nos vino a mostrar un poco también cuáles de nuestros aspectos, cada uno en su singularidad, estaban más en juego, digamos, a dependencia de las reacciones que tuvimos, de lo que hicimos en base a lo que nos decían, de cuánto creímos de lo que nos decían. Bueno, un montón de cosas que te ponen en evidencia dónde estás internamente, que es diferente a lo que a lo mejor uno cree que siente o que le pasa, ¿no? Entonces esto te viene a mostrarte esto, y en ese punto lo que abrió fue un gran panorama para que muchas personas necesitaran ayuda para regresar a este estado natural, digamos, y para salir del miedo, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales fue este miedo instaurado y que se grabó fuertemente, que trae consecuencias además fisiológicas en el cuerpo físico, porque por supuesto no está separado nuestro mundo emocional, mental, de lo que hace nuestro cuerpo con todo eso, está todo en conexión permanente. Yo he trabajado muchísimo con personas que han quedado muy sensibles en relación a esta situación y con mucho miedo
a las enfermedades, con estados, podríamos decir, hasta de hipocondría después, Sí. que aparecieron después de todo este evento. Después tenés el nivel vincular y todo lo que, digamos, lo que sucedió en esta etapa cuando perdimos esta posibilidad de funcionar como mamíferos en grupos y en manada, que es nuestro fuerte, es lo que nos hace fuerte, lo que nos permite garantizar nuestra seguridad cuando estamos en grupo, porque nuestro diseño humano mamífero está diseñado justamente para eso, y esta cuestión de la separación, de las pérdidas, de las personas que vivieron pérdidas y de los duelos con mucha injusticia, con un sentimiento de no poder haber hecho nada, de no poder estar en contacto con seres queridos que murieron en esa etapa. Mucho, digamos, trabajo en este sentido también de reestructuración de esta culpa y de todo lo que viene como de la mano de esta cuestión, con este tono de injusticia, como te digo, ¿no? De por qué tuvimos que vivirlo así, cuando en realidad lo mejor que le puede pasar a una persona que está, digamos, en peligro o está en vías de trascender a otro plano es que esté con sus seres queridos, porque es la única forma de poder sopesarlo, digamos, de la mejor manera. Sí, y lo Bueno, anterior, Alejandro, que era una especie de nos estamos matando entre nosotros, porque si uno acudía sí, digo, evadía una restricción, era como que estaba faltando algo y, che, estoy matando un familiar, era un poco eso también, ¿no? sí, Esa claro, claro. pesadez mental me parece que también ha traído alguna que otra consecuencia, en casos particulares lo hablo, ¿no? Pero existió Tal también. cual, sí, sí, esto un poco de la culpa, pero claro, bueno, depende del grado, depende desde dónde vos te conectabas con eso, porque, bueno, porque esta idea del contagio todavía está apoyada, digamos, sobre muchas creencias que no son del todo científicas, y seguimos un poco todavía sosteniendo esta idea hoy en día en el ámbito de la salud en muchos sentidos. Pero cuando vas un poco más a fondo, cuando tenés un poco más de criterio científico, o cuando estás un poco más en conexión con la vida y con todas, digamos, sus manifestaciones, puede ser que empieces a tener alguna duda también, a ver si están así como nos habían dicho, ¿no? Por eso yo creo que fueron muchas personas también que vivieron después una especie de desengaño en relación a todo lo que tuvieron que ser obligadas a hacer según estas normas sanitarias globales, que después te das cuenta que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de nuestra esencia, de nuestro diseño, no son tan favorables. O sea, realmente más bien son perjudiciales para el proceso, ¿no? Entonces, bueno, tenés matices, tenés de todo tipo de experiencias, y sobre todo, bueno, esta cuestión, pensando en la pregunta que me hiciste al inicio sobre los grupos etarios, pienso que la diferencia, digamos, entre los adultos, los adolescentes y los niños fue un poco más esta cuestión de ver los niños y los adolescentes un poco cómo se movían o gestionaban los adultos, para ver de qué manera encontraban ellos una forma de refugiarse. No te olvides que cuando estamos en peligro, como te dije anteriormente, lo esencial es la manada, el grupo, y entramos en una especie de pérdida de el control de nuestra manera de funcionar. Necesitamos reagruparnos, necesitamos tener un comportamiento más simbiótico entre el grupo, y siempre tomando referencias de las personas que son, podríamos decir, los jefes de la manada, hablando siempre en términos biológicos. Y bueno, esta, digamos, desorientación o desorganización, si se venía en cascada desde los adultos, después los adolescentes, los niños entraban también en una especie de sensación de peligro exacerbada por esta dificultad para la gestión. Por eso te digo, lo podemos hablar desde tantos Estaba pensando, claro, ángulos estaba que, pensando en etapas de la vida, digo, no sé, recuerdo mi quinto año, sí. ¿sí? Me voy a Bariloche, año de egreso. Bueno, Sí, claro, hubo una camada de chicos que sí, no van a poder tener ese recuerdo. Digo, claro, ni hablar. me imagino Sí, que sí, no esto a todos también, les pegará igual, pero viste que uno tiene como tal cual. mojones en la vida. En tal año yo me fui a estudiar, o en tal, bueno, hubo chicos que no se pueden ir a estudiar, que son Sí, momentos de sí, la vida sí, y son sí. los que me parece más han sufrido la sociabilización, ¿no? Esto de no poder juntarse, de no poder encontrarse Tal con cual. amigos, las primeras relaciones amorosas, como que todo se vio pausado, ¿no? De un momento a otro. Sí, sí, exacto. Ese es otro aspecto también desde el punto de vista de lo que no pude, o de lo que me perdí, o de lo que, digamos, se dificultó en una etapa particular, que después no la vuelvo a repetir porque no la tengo. Y bueno, esta cuestión de, también como te decía hace un rato, de que este
tiempo, estos 2 años o casi 2 años, digamos, donde estuvimos inmersos en esta burbuja, parece una especie de agujero negro, porque muchas veces, a veces, cuando hablamos o hacemos referencia de, tenemos que pensar en, ¿fue antes de la pandemia o después? O sea, lo dejamos como un hito, como un ícono muy fuerte grabado en nuestro sistema de referencias, ¿no? Entonces, sin duda, todo lo que sucedió y lo que no sucedió dentro de ese agujero negro, dentro de ese, digamos, agujero de gusano en el tiempo, porque es una distorsión del tiempo, si te pones a pensarlo también en términos de la física, ¿no? Pareciera que no sé, que esos 2 años, no sé, no existieron, no hubo, no sé, están en negro, también desde ese punto de vista genera a veces una distorsión perceptual del punto de vista del tiempo, y creo que tiene que ver con nuestra hiperactivación, como te decía también hace un rato, de este sistema, digamos, muy arcaico de preservación de la vida, Sí. donde es matar o morir también, ¿no? Donde ¿Puede entras que en un hayamos punto hecho un fuerte. bloqueo, Alejandro? Digo, no sé, Sí, yo obviamente hoy ¿sabés que qué? Quisimos hacer una sí, línea del tiempo, viste que hubo una especie de primeros contagios, analizábamos lo que pasaba aquí en nuestra ciudad, pueblo chico, infierno grande, te imaginarás, nosotros seguíamos sí, haciendo el sí, programa de radio por ser esenciales. La esencialidad, otra de las cuestiones de que alguien te diga, vos sos esencial y vos no, por ejemplo, en las cuestiones laborales, bueno, pasaron un montón de situaciones, sí, sí, pero sí. hablábamos de esto, de que, digo, le decía a los chicos hoy, compartía con ellos, tengo como no tengo una línea eficaz del tiempo de cómo fueron No, sucediendo tal las cual. cosas. ¿Puede que uno haya bloqueado algunas cuestiones? Sí, es esto que te decía recién, ¿no? Es una especie de distorsión del tiempo, una parte propiciada por un cambio que se da a nivel biológico cuando yo estoy viviendo situaciones que me pueden poner al extremo en peligro, donde la percepción espacio-temporal cambia. Esto es, digamos, a través de la coordinación esencialmente de nuestro cerebro más antiguo, el tronco del encéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo, que son dos estructuras muy arcaicas, y estas dos estructuras, digamos que permiten el cambio de la percepción del tiempo. No sé si te puedo poner un ejemplo simple para entender por qué pasa esto. Si conoces a alguien que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, que ha vivido una situación de mucho peligro extremo, Sí. en el momento mismo en el que está inmerso en este impacto, en esta situación de peligro, pareciera como que el tiempo se ralentiza, como que la persona lo vive en cámara lenta. Como que todo el resto va en Esto, cámara lenta, es verdad. Como que toda la escena se pone sí, en cámara lenta. bueno, esto es una función que, digamos, coordina nuestro cerebelo, que es la posibilidad de ralentizar realmente la percepción temporal para que yo tenga más opciones o alternativas más posibles de tomar una decisión que preserve mi propia vida. Es como si yo voy en cámara lenta, yo puedo seleccionar movimientos en microsegundos, ¿no? Pero la función es esa, es de asistirnos. En este sentido, nosotros estuvimos en suspenso durante, pongamos que 2 años, pongamos que al principio fue más, ponemos 3 meses, 6 meses, donde fue todo muy, Más digamos, intenso. intenso, y es mucho tiempo, porque un animal, digamos, en peligro, que su depredador lo devore, es un rato, unos segundos, unos minutos. Estar mucho tiempo bajo la percepción del peligro, del depredador, cambia drásticamente la percepción del tiempo. Y este es digamos, la causa. Disculpa que te interrumpa, Sí. pero este tema de bloqueo también aplica al rechazo, al tocar el tema COVID otra vez y recordar eso, ¿aplica lo mismo? El rechazo Hola, Brenda. Bueno, Sí, hola, perdón. sí, sí, tranquila, tranquila. Es, digamos, el mecanismo de protección que tenemos Ujú. cuando vivimos situaciones muy traumáticas Sí. es el de, digamos, inhibir la vía de asociación entre la situación experiencial y la memoria. Es decir, se inhibe una ruta en el cerebro de comunicación entre lo que se conoce como la memoria asociativa o la memoria que está conectada con las emociones que experimenté en base a un evento específico, y por lo tanto se limita el acceso. Es un mecanismo de protección, no es que yo lo hago conscientemente y digo, no hablo del tema porque me va a retrotraer, no. Tu propio cerebro lo que hace es reducir esta comunicación neuronal en esa área para no tomar contacto otra vez con lo que pudo haber representado uno de los peligros más grandes o un peligro muy intenso,
para lo cual toda tu biología debería volver a activarse en modo alerta y te mantendrías en un estado de peligro y de tensión y de estrés, digamos, visceral, que te generaría mucho desgaste energético y un estado de agotamiento, ¿no? Entonces es un mecanismo de protección, pero digamos, pasa con esto como puede pasar con cualquier situación traumática, donde generalmente no accedemos a toda la imagen o al recuerdo completo, o cuando, por ejemplo, somos niños, o digamos, cuando tenemos difícil acceso a nuestra memoria de la infancia, no nos acordamos nada de cuando éramos muy pequeños, probablemente porque el medio ambiente era peligroso o era hostil, o hemos vivido situaciones de tensión y de peligro que nos han dejado informaciones de sensación de peligro visceral, y entonces lo que hacemos es, esta memoria de largo plazo la apagamos, entre comillas. Está la información, no es que la memoria no está, solo que no está la comunicación para que yo reconecte con eso. Funciona más o menos así. Efectos de la pandemia, lo charlamos con el licenciado en psicología Alejandro Gatti. Voy con la última, Alejandro, agradeciéndote por tu tiempo. Dale. Y las explicaciones. Cuando hablamos de consecuencias, casi siempre le damos una connotación negativa a esa consecuencia. ¿Pudo haber pasado algo positivo después de esto? Esa frase, digo, de la que nombraba antes, de acá vamos a salir mejores. ¿Hubo en los estudios de la psiquis y demás alguna mejora en el ser humano? Yo creo que revalorizamos mucho la importancia del contacto físico, o sea, de los vínculos y de la conexión física. Reforzamos mucho también esta idea o esta necesidad de comprender que somos mejores en grupos que aislados, o sea que lo que tiene que ver con aislarse es muy peligroso para nuestra especie porque no estamos diseñados para eso. Y por otro lado trajo muchas otras consecuencias a nivel de comunicación, a nivel tecnológico, que también han quedado, ¿no? Que esta comunicación virtual, que era un poco lo que teníamos como más disponible, hoy se mantiene y se han también evidenciado un poco que puede ser bueno y no sé hasta qué punto, si seguimos avanzando con esta cuestión de la inteligencia artificial, de dónde vamos a quedar, pero este tema es para otra charla. Pero digo, trajo también esta cuestión de poder entender que nos podemos comunicar también desde otro lugar, y al mismo tiempo el hecho de sentirnos humanos, ¿no? y de reconocer que podemos trascender, que somos resilientes, que estamos diseñados para sobrevivir y que tenemos obviamente capacidades extraordinarias en momentos de dificultad, que obviamente están ahí para ayudarnos a que la vida siga, porque la biología tiene como finalidad la supervivencia, la reproducción para la perpetuación de la especie y listo, y entender que nosotros como humanos tenemos, además de toda esta cuestión básica biológica animal, tenemos también esta conciencia y esta necesidad de empatizar y de estar en conexión con el otro y de compartir, ¿no? Se puso mucho más en evidencia esto de compartir, fue como que después salimos todos a compartir mucho más y a tratar de disfrutar más un poco de los vínculos. Creo que eso es lo más positivo, por lo menos desde mi punto de vista. Alejandro, que tengas buenos días, muchas gracias. Un placer, igual, cariños para ustedes. Chau, chau. Alejandro Gatti, licenciado en Psicología Transpersonal, neurocientífico, investigador y docente, escritor y conferencista internacional, autor de libros como Tu Maestro Interior, Conciencia de lo Real, Cautivos de lo Imaginario, La Biología No Miente. Bueno, charlando un poco de las consecuencias y los efectos que ha dejado la pandemia en nosotros.